El deseo. El deseo es algo que siempre ha maravillado al ser humano, porque en el fondo, conocerlo, lo que permite es poder aprovecharse de mejor forma, de la manera en que otros lo entienden. Es decir, si conocemos lo que otros desean, en un sentido romántico a la hora de buscar pareja, quizá nosotros podremos ofrecerlo. Al final ha habido a lo largo de la historia personajes y personas icónicas a la hora de conquistar al sexo opuesto. Pero en los últimos años, más allá de explicaciones literarias, se ha venido desde la psicología evolutiva analizando el deseo desde un punto de vista casi darwiniano. Víctor Santana, ¿cómo podemos entender el deseo desde el punto de vista de la evolución? ¿Qué factores llevan a que una persona, un hombre o una mujer, encuentre atractivo a aquel objeto que busca, ya sea en su mismo sexo o en el opuesto? Pues como bien has dicho, tenemos que acudir a la psicología evolutiva y deberíamos comenzar, por supuesto, nombrando a Darwin y su teoría sobre la evolución de las especies. Más en concreto, la selección natural. Resumiendo mucho, Darwin propuso que los machos más aptos de una especie tenían más probabilidades de procrear, ya que podían acceder a más hembras que los machos menos aptos. Es decir, a causa de esa selección natural de material genético, las características de esos machos y esas hembras que se reproducían en mayor medida hacían que esas características se perpetuaran en el tiempo. En cambio, las características de los especímenes que no se reproducían tanto, pues acababan por extinguirse. Pero, claro, ahora surge la pregunta de cuáles son los factores heredables. Y tenemos dos, las características heredables físicas, que son evidentes, pero las características no visibles como la conducta o el instinto no son tan evidentes. Pero no por ello son menos heredables. Si lo pensamos en cierta manera, la genética conductual echa por tierra el concepto aristotélico de la tabla rasa. Se podría decir que todo organismo vivo nace con un hardware y un sistema operativo programado por la evolución. Las características psicológicas más heredables son la inteligencia y el temperamento. El temperamento es conducta. Es la forma en cómo reaccionamos al ambiente. Cuando decimos, por ejemplo, míralo, qué genio tiene, se parece a su abuelo. Genio de mala leche, claro. O qué buena es. Se parece a su tía abuela, que en paz descanse, el típico comentario, ¿no?, que hemos escuchado todos. Heredamos los rasgos de personalidad, inteligencia, temperamento a nivel individual, pero ahora viene lo más importante para la especie. También heredamos instintos primitivos ancestrales. Dentro de estos instintos están el deseo por el sexo y el deseo por el poder y el estatus, que es lo que nos hace competir con otros sujetos de nuestra especie. Pero todo esto ocurre a nivel inconsciente, como hemos dicho en muchas otras ocasiones, ya que esa programación reside en la zona más primitiva de nuestro cerebro. Es algo así como que está en el fondo de nuestras ideas, o digamos que en el fondo de nuestra forma de pensar, y lo que hay por encima son racionalizaciones de ese deseo que tenemos, ¿no? Estáis escuchando, como probablemente habéis reconocido la voz, a Víctor Santana, del podcast Psicología a Ladrillazos. Os recomiendo, en mi opinión, el mejor podcast de psicología. Pero has comentado que el deseo se basa en ciertas características físicas marcadas por la evolución, también psicológicas, algunas de ellas, o mentales, también marcadas por la evolución. Pero ¿podemos cambiarla ligeramente? ¿Podemos añadir cierto software para alterarlo? ¿A qué te refieres con cierto software? Por ejemplo, conocimientos. ¿Pueden los conocimientos, lo aprendido, el entorno, evolucionar de alguna forma o hacer cambiar esa manera en la que somos, en la que nos comportamos para ser más atractivos? Voy a decir una cosa que da mucha rabia siempre de los psicólogos. Depende. Porque no se pueden cambiar porque están grabados en nuestro ADN. Son instintos básicos. Lo que sí hacemos es disfrazarlos. Como tú decías, los racionalizas y en cierta manera los disfrazas, pero influyen de manera decisiva en nuestra conducta a la hora de escoger pareja, a nivel inconsciente. Entonces, podríamos decir algo así como que tenemos una base genética, que además la evolución hace que esa base vaya en determinado sentido, un sentido que favorezca a cómo los individuos
se van adaptando al entorno, porque supongo que tiene que haber ahí dos factores, uno que sea la adaptación al medio y la selección sexual, ¿no? El cruce de ambos es lo que determina posteriormente que individuos son los que sobreviven. Pero ¿tú consideras que esos instintos se pueden disfrazar? ¿Se pueden ocultar de alguna manera? Bueno, de hecho, todos los ocultamos. Debido a nuestro neocórtex y las funciones ejecutivas de los lóbulos frontales, podemos frenar al animal que llevamos dentro. Si no, esto sería, bueno, la selva. Bueno, sería como cuando el típico dibujo del cavernícola con la porra y pegándole un porrazo a la mujer en la cabeza y llevándosela del pelo. Sí, pero a lo largo de la historia, además ha habido no una evolución de cómo se plasma el deseo individual, sino incluso normas culturales que se han adaptado a ese deseo, o podríamos decir a esa evolución. Es no solo la persona, sino el grupo, el que ha ido amalgamando o incluso cambiando ciertos parámetros de ese deseo o de la forma en que se acababa llevando a la práctica. Pero a mí me gustaría preguntarte, y esto en el fondo es la pregunta que se hace todo el mundo, especialmente cuando es joven. ¿Qué desea un sexo encontrar en el otro? Es como la receta mágica. Pues depende del sexo, si es masculino o femenino. Cada uno busca una cosa diferente porque vamos a retrotraernos en imaginación. A ver, vamos al Pleistoceno tardío. Nos encontramos allí y tenemos que luchar por los recursos. Mantenernos calientes, al lado del fuego, durmiendo pegados unos a los otros, cazando, recolectando frutos, raíces, escapando de los depredadores y de otros humanos hostiles también. Si escogiéramos una pareja que fuera débil en ese entorno y no pudiera proporcionar la protección, que implicaría en aquel entonces físico e inteligencia, porque también era necesaria para poder sobrevivir, pues nuestras probabilidades de morir serían muy altas. Pero en cambio, si eligiéramos una pareja con un físico fuerte y mayor inteligencia, más funcional, en ese entorno aumentarían las probabilidades de supervivencia y reproducción. Es debido a esa selección natural que hemos heredado ese instinto a la hora de escoger una serie de características en nuestra posible pareja. Ahora bien, esas características atractivas para el otro sexo o la importancia de esas características, claro, varían si eres hombre o mujer. No, perdona. ¿Esas características son aleatorias? Porque a veces da la impresión que se dice que cada persona tiene una forma de entender la belleza o lo que acaba generándole ese deseo. Pero ¿hay algunas características que son comunes? ¿Es el amor tan ciego, tan al azar? ¿Qué características concretas encuentran más atractivo los hombres y las mujeres en el sexo opuesto? ¿La belleza física? ¿La riqueza? ¿Qué es lo que se busca? Sí que existen estas diferencias y son comunes. Y, por ejemplo, podemos acudir a un estudio para ver estas diferencias, donde se estudiaron los anuncios clasificados de infinidad de revistas y se pudo observar que había diferencias entre lo que buscaban las mujeres y los hombres en el sexo opuesto. En general, las mujeres que ponían anuncios de este tipo buscaban por encima de todo dos claves en los hombres: estatus económico y aquellos que se muestren dispuestos a invertir tiempo, energía y recursos significativos en una relación. Y al contrario, los anuncios publicados por hombres solteros mostraban una fuerte inclinación hacia la belleza física de la mujer y la juventud. Buscaban mujeres más jóvenes y atractivas. Según la teoría evolucionista, a los hombres nos atraen las mujeres jóvenes alrededor de la veintena, porque están en su pico de fertilidad. Como ejemplo tenemos a DiCaprio, ¿no?, que busca chicas de entre 20 y 25 años. Es curioso ver cómo la gráfica de sus conquistas siempre oscilan en esa franja de edad. Pero, ¿cuál es la razón de eso? Porque lo que me estás comentando de las características más comunes que buscan las mujeres, lo que indican es que quieren un hombre que haga una apuesta a largo plazo, porque si va a invertir, está dispuesto a invertir
recursos que entiendo y energía, no es solo dinero, es algo mucho más amplio que eso. Y buscan además la capacidad de proveer. Lo que en el fondo quieren es una relación de apuesta seria, podría decirse, en general, menos algo menos un affair rápido. La respuesta reside en que la mujer, el gasto energético que tiene que hacer para reproducirse es muchísimo mayor que el de un hombre. Para ella implica el quedarse inseminada 9 meses de embarazo y después el parir y criar a esa cría. Si no tiene a un hombre a su lado que le pueda, durante ese tiempo, que ella, bueno, y posteriormente, que pueda proveer los recursos necesarios para su subsistencia, pues por eso la mujer es, por ejemplo, mucho más selectiva que el hombre a la hora de escoger. Claro, quiero que se entienda, que creo que es comprensible, que estamos hablando desde un punto de vista evolutivo. Hoy en día, en el año 2021, una mujer puede tener los suficientes recursos para no necesitar a un hombre. Pero el deseo no está marcado por lo que ocurre ahora, es algo que ha evolucionado durante cientos de miles, millones de años. Es así, ¿no, Víctor? Claro, la civilización puede tener, que tiene 6.500 años, puede que tenga, y en cambio nuestra evolución a nivel cerebral tiene 3,5 millones de años, desde el homínido Lucy, ¿no? Y la apariencia física en concreto, porque has dicho que los hombres se fijan más en la belleza, que probablemente no quiere decir que las mujeres no, pero en los hombres tiene más peso. El encontrar el deseo o el atractivo, lo que buscan en el sexo contrario en mayor medida es eso. ¿Eso cómo se concreta? Es decir, ¿qué características considera un hombre o una mujer que son bellas? ¿Hay algunas características específicas? No sé, altura, tipo de cara, masa corporal. ¿Hay algo que sea no cultural, sino basado en la evolución también en este sentido? ¿Las características concretas? Sí, de hecho, bueno, fíjate, la apariencia en física es fundamental en la naturaleza a la hora de seleccionar pareja, porque los pavos reales, por ejemplo, mientras más grandes y coloridas sean sus colas, más atractivos son para las hembras. Y observa que para el pavo real tiene más peso evolutivo destacar para la selección sexual que protegerse de los depredadores, porque con esas colas que tienen son un blanco perfecto para los depredadores. Y en el caso de nosotros, que somos animales también, pues exactamente igual, porque en el caso de lo que atrae a los hombres, bueno, por ejemplo, a ver, adivina qué tienen en común las Playmates de la revista Playboy desde que se fundó en 1953 hasta hoy en día. ¿Qué puede ser? Debería ser el cuerpo sinuoso, grandes pechos, pelo largo, caras simétricas. Sí, es un conjunto. En los pechos grandes era uno de los factores que se querían más atrayentes para los hombres. Pero según varios estudios del doctor Devendra de la Universidad de Texas, se extrajo que era más atractivo para el hombre, independientemente de la raza, el ratio cintura-cadera, lo que has comentado del cuerpo sinuoso. Mucho más que los pechos. El ratio cintura-cadera, ¿qué es exactamente? El ratio cintura-cadera es cuando dividimos el perímetro de la cintura de la mujer por su cadera. En este estudio se llegó a la conclusión de que el ratio que más atraía a los hombres era el coeficiente que quedaba entre 0,6 y 0,7. Es decir, si dividimos, por ejemplo, el cuerpo típico 90-60-90, dividimos 60 entre 90, pues, bueno, realmente el 90-60-90 no encaja dentro Eso sería 0,66, ¿no?
Correcto. El Sí, 0,66. Sí, pues creo que tendríamos que dividir Tendría que ser 63 entre 90, entonces daría 0,7 exacto. Pero bueno, la mayoría de mujeres entran dentro de este ratio, el 0,7, independientemente de lo altas, bajitas o más peso o menos peso, al hombre le parecerá atractiva esa mujer cuando cumple ese ratio. ¿Y por qué ese ratio? ¿Por qué tiene que tener ese ratio? Evolutivamente se cree que es porque, bueno, para el hombre evolutivamente el hombre se ha fijado en la mujer con las anchas caderas y la cintura estrecha. Quizás porque eran más fértiles. Es un indicador de fertilidad, entonces. Es un indicador de fertilidad para el inconsciente. No somos conscientes de ello. Básicamente lo que estás diciendo es que nos gusta ese tipo de ratio, nos gusta porque es fértil, es digamos un marcador de fertilidad, aunque no queramos tener hijos, pero básicamente queremos eso porque en el fondo hemos evolucionado para que si nos gusta eso, acabemos teniendo más descendencia. O sea, es algo completamente inconsciente independientemente de que alguien quiera tener hijos o no. Exacto, porque si no quieres tener hijos, lo que no quiere tener hijos son tus lóbulos frontales, pero tu cerebro reptil o el mamífero sí que quiere, o sí que se quiere reproducir. Y también, claro, si lo piensas, por ejemplo, la muñeca Barbie a tamaño real no sería atractiva porque el ratio es de 0,54. Y eso podría indicar inconscientemente, estoy hablando todo inconscientemente, nada de que sufre alguna enfermedad o algún defecto esa mujer. ¿Y hay algún ratio similar en hombres? En hombres exactamente lo mismo, el coeficiente 0,7. Pero al contrario que las mujeres, hay que dividir el perímetro de la cintura con el de los hombros. Mientras más nos aproximemos al 0,7, más tendremos el clásico torso en V, y es muy atractivo para las mujeres. En cambio, mientras más nos aproximemos a 1, pues más nos pareceremos a Bob Esponja y entonces pues no seremos tan atractivos para ellas. Básicamente lo que buscan es un hombre que sea ligeramente atlético, con un torso en V, tampoco nada que se vaya demasiado, porque entonces sería a unos ratios distintos, y sería el típico culturista gigante, que estaríamos hablando de justamente lo opuesto al uno que estabas comentando, que sería alguien con torso recto o con incluso lo opuesto, donde la parte baja tiene mayor circunferencia que los hombros. Y en altura, ¿hay algo? ¿La altura afecta, por ejemplo? Por norma general, sí. En estudios que se han realizado y evolutivamente, las mujeres prefieren a hombres más altos que ellas y los hombres más bajas. La explicación evolutiva es que los hombres más altos eran los más seleccionados por las mujeres en las cavernas, por la lógica de tener más fuerza, ¿no?, para desenvolverse en el medio. Y por norma general el hombre es 4 centímetros de media más alto que la mujer, por su propia genética y la selección natural. También existe un estudio publicado por un biólogo, el Samuel Hell, donde vieron que se hizo en Finlandia, donde el 92,5% de las parejas que habían realizado el estudio, él era más alto que ella. O sea, perdona, entiendo que el porcentaje de parejas donde el hombre era más alto que la mujer es mucho más grande que si fuera un factor al azar. Es decir, si fuera un factor al azar, habría X número de parejas que, por la simple teoría de números, tendría que ser 10, 15 el porcentaje que sea donde la mujer es más alta que el hombre. Sin embargo, es inferior a lo que es el azar. Con lo cual, hay un claro sesgo de búsqueda de esa diferencia. Claro.
Y después, una de las explicaciones de por qué el hombre prefiere a la mujer de menor estatura, explicación evolutiva, es porque podría ser, o sea, estamos hablando, son teorías, que nadie se ofenda, por favor. Es porque la mayor estatura de la mujer puede atacar a su instinto de protector y proveedor. O sea, que un hombre que esté con una mujer más alta, bueno, de mayor altura que él, puede ver comprometido su sentido de su visión Orgullo, de sí mismo, orgullo a sí. la hora de proteger físicamente a esa mujer, ¿no? Exacto. Y hay otros factores, como por ejemplo la simetría, cuando se habla de belleza, de que bueno, esta persona es muy guapa porque su cara es muy simétrica. ¿Hay proporciones en concreto en la cara también? Sí, la simetría le encanta a nuestro inconsciente. Y también la aproximación a la proporción áurea, el número phi. Y estas resultan atractivas para ambos sexos, como el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci o el David de Miguel Ángel. También se puede calcular si estamos proporcionados, bueno, si nos aproximamos a la proporción. Y el cálculo es, tenemos que dividir nuestra estatura entre la distancia de nuestro ombligo hasta el suelo. Entonces, si estamos proporcionados, el resultado será muy cercano al número phi, que es 1,618. O sea que si somos paticortos o patilargos, más nos alejaremos de las proporciones y menos atractivos seremos para el otro sexo. ¿Y hay otros atributos que se encuentren atractivos, aparte de la simetría, altura, ratio, bueno, que es de diferentes partes del cuerpo en los hombres y mujeres? ¿Qué otros factores pueden intervenir en lo que encontramos atractivo o no? Bueno, este es universal, una dentadura sana, que es un reflejo de buena salud, una buena mata de pelo. Creo que eso es evidente, que alguien con una falta de dientes lo que indica es que tiene mala salud. Creo que es un indicador claro. De hecho, los criadores miran la típica escena de mirar el caballo, la dentadura, pues exactamente igual nosotros, a nivel inconsciente. Bueno, y también, claro, muchas mujeres se sienten atraídas también por el hombre por mujer con pelo largo y también mujeres que se sienten atraídas con hombre con pelo largo, porque también proyecta juventud y rebeldía. Y también es un indicador de salud, ¿no? Hay muchas enfermedades que acaban provocando caída de pelo. La voz también. La voz también porque... La voz también. Claro, una voz profunda indica masculinidad y una voz aguda, feminidad. Sí, la anterior era la pregunta que todos se hacen. Esta es la pregunta que todos tienen en mente, pero no la hacen a los demás, se la hacen a sí mismos. ¿Qué excita a un sexo y al otro? Pues, bueno, en los hombres es súper evidente. Al más leve indicio de sexo, se excitan. Y claro, este comportamiento ha sido visto en muchísimas especies, no solo en el humano. No tendría sentido que las mujeres se excitaran fácilmente al ver la foto de un hombre desnudo, pues porque una mujer fértil nunca se queda corta en cuanto a pretendientes sexuales. Y en ese mercado ella puede buscar el mejor marido disponible o obtener recursos por sus favores sexuales. Claro, entonces tiene que ser más selectiva y más racional. Si le ocurriera lo mismo que al hombre, se acelerara de forma tan rápida, podría ser menos selectiva, porque acabaría siendo llevada por por su pulsión. Entiendo que ese deseo es más lento, o ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que excita a una mujer? Las mujeres, pues, no buscan imágenes de hombres desconocidos desnudos, ¿no? Porque si lo pensamos, la industria pornográfica para mujeres casi no existe, ¿no? Lo que podría ser equivalente para la industria pornográfica de las mujeres
Bueno, de hecho, recuerdo ahora, hablando de este tema, la entrevista con Marc Monsoriu, que las novelas románticas son las que más se venden. Y me sorprendió el dato y coincide totalmente con lo que estamos comentando, ¿no? Que y las eróticas, ¿no? Y las eróticas, eróticas, además, es una forma de eróticas y excitación lenta. románticas. Que se describe, ¿no?, dentro de un contexto de emociones, pero no en una sucesión de cuerpos sacudiéndose. ¿Y hay otros factores en el caso de los hombres o de las mujeres, aparte de el visual para los hombres o cualquier, digamos que, estímulo directo, y en las mujeres, podríamos decir, un estímulo más de baja velocidad? ¿Qué cosas concretas son las que excitan a un hombre o a una mujer? Bueno, los hombres también, todos nos excitamos con los estímulos visuales, pero los hombres también se fijan en los ojos, la boca de las mujeres, que también esto condiciona al sexo opuesto, a las mujeres, por ejemplo, a que ellas potencien esas zonas, ¿no? Por eso se maquillan los ojos y la boca. También, claro, el hombre se siente atraído por los pechos, la cadera y el culo. Y algunas mujeres también que tienen poco pecho optan por ponerse implantes mamarios o sujetadores Wonder Bra, o dejar la cintura al aire con un pantalón de talle bajo para realzar la curva que hemos comentado, la curva de la cadera. Y últimamente también he visto que se ha puesto de moda el implante de glúteos para aumentar el tamaño y la curvatura lumbar. La curvatura lumbar también atrae mucho al hombre porque, bueno, si te fijas, los tacones, realmente la función del tacón es estilizar el cuerpo y potenciar la curvatura de la espalda de la mujer. Esa curvatura recuerda la lordosis copulatoria de muchos mamíferos, a nuestro cerebro reptil, al inconsciente, recordarlo. En etología se le llama a estos estímulos amplificados estímulos supernormales. Pero a ver, Víctor, muchas veces se dice que más allá de lo que se considera atractivo o no, quien elige es la mujer. Entonces, ¿la elección de pareja en los humanos es bidireccional o es unidireccional? Yo, bueno, recordando los estudios de Bush, él comenta que, según sus estudios, la pareja es bidireccional. Pero yo no estoy totalmente de acuerdo con él en ese punto. Y en parte me baso en que sus estudios son de tipo cuestionario. Y esos estudios pueden fallar en validez ecológica. La validez ecológica es cuando el estudio falla en la práctica, en la realidad. Entonces, cuando él pregunta en ese cuestionario a cuestiones culturales o políticamente correctas, las personas suelen marcar las respuestas más aceptadas por la mayoría, el sesgo de arrastre. Y eso me recuerda, por ejemplo, a un estudio que realizó McDonald's la primera vez que quiso introducir la ensalada en su menú, que pasó un cuestionario a grupos de prueba a ver si introducían el healthy food. Y todos decían que sí, ¿no? Sí, wow, claro, healthy food, comida saludable. Y claro, bueno, muy bien, metieron las ensaladas y tal en el menú, pero ese año las pérdidas me parece que fueron de $500 millones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque el cerebro no quiere hierba, evolutivamente quiere azúcares y grasa. Estos son sesgos que yo creo que el estudio de él está sesgado en este caso, porque con casi total seguridad la hembra decide, acepta al hombre. ¿Tú crees, por tanto, perdona, que es la hembra la que tiene, la mujer, tú crees que es la mujer la que tiene la última palabra a la hora de formar una pareja? Es la que decide, más allá del juego amatorio, sí, de seducción, etcétera, quien decide esto se hace es la mujer en los humanos. Ella tiene ese poder. Luego, claro, y luego ya empezaríamos con el depende. Podríamos hablar también de autoestima, de valores, de educación, pero en realidad la mujer es quien tiene la última, ella tiene el poder. También, bueno, sí, podríamos comentar lo de estos sesgos
últimamente con los registros de neuromarketing, los estudios de neuromarketing, ahora se estudian las señales eléctricas del cerebro con electroencefalogramas o con resonancias magnéticas funcionales o el eye tracking, que el ordenador ve dónde va la trayectoria de tus ojos. Se registran los estímulos, es decir, te ponen una imagen en un ordenador y de una mujer o un hombre y te preguntan si le has mirado el culo y tú dices que no. Pues el análisis de la trayectoria de tus ojos te puede decir lo contrario. Es más, te puede decir cuánto tiempo lo has mirado. Es decir, tú puedes pensar, incluso creer ciegamente en que tú no decides o no te gusta o no quieres algo, pero tu cerebro dice que sí que lo deseas. ¿Y qué hay de algo que todo el mundo, todos los hombres especialmente, toman como justificación de determinadas relaciones que les parecen extrañas? ¿Qué hay del estatus y la elección de pareja? En la naturaleza, la cantidad y variedad de compañeras sexuales aumenta conforme el macho tenga un mejor y más grande territorio, como buenos recursos para las futuras crías. En etología se le llama esto poliginia por territorio. Y en términos culturales, esto se reduce a que cuanto más dinero tenga un hombre, tendrá acceso sexual a una mayor cantidad y variedad de mujeres. Y no lo digo yo. A eso solo tenemos que ver cualquier videoclip al azar de cualquier hit del momento, ¿no? Porque los videoclips tienen la peculiaridad de mostrar las pulsiones o los deseos de las personas. Así como para los hombres tiene más peso a la hora de elegir el físico y el sexo, los vídeos muestran a las mujeres con ropa ajustada, haciendo movimientos pélvicos, ¿eh? Y ellos, en cambio, solo son uno o dos cantando, como mucho, pero salen proyectando estatus, tirando billetes, con joyas, mansiones, yates, coches de lujo. O sea, ellos proyectan estatus y ellas proyectan físico. Pero perdona, ¿el estatus abarca solo el dinero o hay otras formas de conseguir estatus para alcanzar el mayor rango de parejas posible? Bueno, el estatus también influye en... Por ejemplo, alguien que tiene un cargo muy importante en una empresa, o no sé, o un político, o un deportista famoso, independientemente de que sea de un deporte más o menos minoritario, pero por alguna razón es conocido. ¿Eso determina también el estatus? Claro, su estatus socioeconómico es superior al de la media. Porque, claro, podríamos hablar, yo he pensado, claro, estatus. ¿Tener personalidad te da estatus? ¿Una personalidad fuerte? Sí, también, pero siempre en tu nivel socioeconómico, en tu estrato social. ¿Y cómo afecta la autoestima a aquellas personas que vemos con tanta inseguridad que casi la desprenden? ¿Eso marca el deseo? ¿Eso afecta al deseo? ¿El que un hombre o una mujer no tengan autoestima? ¿Les hace tanto querer o no, o sentirte atraído por determinadas características, como a su vez ser visto de otra manera por el resto de personas en el aspecto romántico? Totalmente. La autoestima nos puede afectar totalmente a la selección de pareja. Porque no te has preguntado, en ocasiones ves una pareja y piensas, no pegan ni con cola, ¿no? O por el contrario piensas, ostras, parecen hermanos, ¿no? O familiares. En principio elegimos pareja inconscientemente por semejanza morfológica. Buscamos la mejor combinación genética y cuando esa semejanza no se da entre una pareja, pues puede ser debido o a la selección por estatus, que hemos comentado antes, o por autoestima, ¿no? Cuando ves a una supermodelo, súper joven y atractiva con las típicas fotos de la playa con un viejales, ¿no? Esta sería por estatus. Y por autoestima, te puedo poner un ejemplo.
A ver, para que sea un poco rudo el ejemplo, pero bueno. Imagina que tú tienes un cuerpo de 10, pero tu autoestima es de 5. Pues es posible que la pareja que tú elijas sea un cuerpo de 5, pero que esa persona de cuerpo de 5 tenga una autoestima de 10, ya que cree que puede acceder a una pareja con mejor físico que ella. Porque en También el hay... perdona, porque en el fondo ahí entiendo que ocurre algo bidireccional. La persona con baja autoestima cree que no merece algo mucho mejor porque no considera que ella o él lo valgan. Y a su vez, si la persona del lado contrario tiene más autoestima y es inteligente, etcétera, hay gente que es así, detecta esas grietas en la persona a la que se sienten atraídas, son capaces de además mostrar esa autoestima que tienen en la seguridad como para intentar conquistar a alguien que es más atractivo que ellos. Sería como Exacto. bidireccional, ¿no? Sí, y la autoestima es atrayente, la seguridad en uno mismo, el liderazgo, es súper atrayente. Pero bueno, esta sería una pareja en ese sentido que visualmente dirías, no pegan ni con cola. ¿Y existe eso tan manido de los polos opuestos se atraen? En cierta manera, sí. ¿No? Si somos observadores, veremos también que existe un equilibrio real en muchas parejas. A nivel exposición a la hormonación prenatal. La hormonación prenatal configura nuestro cerebro sexualmente. Llámalo energía masculina y femenina. Como si de imanes se tratara, un hombre muy masculinizado normalmente tendrá por pareja una mujer muy femenina. Y un hombre más afeminado, por el contrario, tendrá una pareja, una mujer más masculina y viceversa. ¿Eso ocurre con todos los rasgos o solo con los rasgos conductuales de persona? ¿Ocurre también con los rasgos físicos? Es decir, una mujer con unos rasgos muy simétricos, muy delicados, va a perseguir a alguien con un porte físico muy contundente o no tiene por qué. Pregunta compleja. Depende. Es que, claro, los humanos somos muy complejos. Todo depende de lo que hemos comentado, de tu nivel de formación, tu educación, tu personalidad. Pero existe ese equilibrio a nivel inconsciente. Tú puedes dominarlo, pero depende de tu evolución como persona, pues tenderás a buscar ese equilibrio físico. Y también hay un equilibrio, una compatibilidad, existe una compatibilidad en la lucha por el poder en una relación. Todas las relaciones de poder humanas tienden a un equilibrio natural, inconsciente. Cualquier relación humana ya sabemos que está sometida a la competición. Perdona, Sí. Ahora que estás diciendo esto de la competición, ¿hay competición entre porque aquí hablamos prácticamente de estrategia de un sexo respecto al otro, pero estrategia dentro del mismo sexo, intrasexual, en el sentido de tengo que actuar de una forma distinta o convertirme en alguien físicamente mejor que las personas de mi mismo sexo porque tengo que estar por encima para obtener las parejas que a mí me gustaría obtener. ¿Eso ocurre? ¿Hay una competición intrasexual o...? Claro, desde luego. Y la competición intersexual es lo que has comentado, es una rivalidad con otras personas de tu mismo sexo. Y el impulso es el afán de obtener y mantener el acceso a la mayor cantidad de sexo opuesto. Y claro, existen diferencias entre cómo compite uno y otro sexo. Los hombres, por ejemplo, agreden a otros hombres más físicamente y más verbalmente que las mujeres. Pero el hombre, el modo de competición del hombre es una confrontación directa. En cambio, las mujeres tienden a agredirse indirectamente, dañando la reputación o el contexto social de las competidoras. O sea, Así perdona, como, sí. los hombres pueden ser violentos con aquellos que estiman que les pueden robar, entre comillas, que pueden ser una amenaza para la consecución de parejas concretas.
Vemos muchas peleas, de hecho. Si alguien ha salido mucho por la noche, ha podido ver que es común. Sin embargo, dices que las mujeres lo que hacen es dañar la reputación de aquellas otras mujeres que no les gusta o que ven como una amenaza. Sí, en el caso de los hombres sería una comunicación agresiva y en el caso de las mujeres pasivo-agresiva, siempre indirectamente, intentando que el otro grupo de mujeres apoyen a la que está malmetiendo, a la chica en cuestión, por envidia. Y claro, a medida que vas contando esto, me surgen algunas dudas, porque si hay competencia intrasexual, puede existir también alguna forma de cooperación intrasexual para tener más información respecto a qué parejas son potencialmente buenas o no. ¿Hay alguna manera, no sé, se comunican las mujeres entre sí a la hora de tener más datos o una información mejor respecto a si un hombre es atractivo, merece la pena o no? Las mujeres ya por su fisiología cerebral se comunican más que el hombre. Y entre ellas, claro, y tanto que hablan, muchísimo más que los hombres. Y mucho más profundamente. ¿Te gusta este chico? Tal, ¿qué te parece? Lo comentan entre ellas. En cambio, el hombre es mucho más cerrado a hablar de estos temas. Entonces, entiendo que para una mujer, el que un hombre pase los filtros del resto de mujeres de alrededor ya es algo de por sí atractivo. Claro, el que un hombre sea celebrado por muchas mujeres es un signo de estatus frente a los hombres y frente a las mujeres. Gana en autopromoción, se podría decir. Que es algo que no ocurre a la inversa. Que una mujer que tiene muchas parejas no es visto como algo positivo entre los hombres. No sé cuál es la relación, si es un miedo inconsciente evolutivo a no ser el padre de las criaturas que se pudieran tener. Pero en el caso de las mujeres, lo que estás diciendo es que si una mujer ve que un hombre pasa el filtro, entre comillas, de todas las mujeres que hay alrededor, es prácticamente como un restaurante que está lleno, ¿no? Es el restaurante al que hay que ir. Ese hombre, a lo mejor, antes de que fuera aceptado por una de esas mujeres, a lo mejor no tenía el éxito que tiene a continuación de haber sido seleccionado por una de esas mujeres. Se verá sorprendido de decir, ¿qué ocurre? O sea, automáticamente es como es como el dinero. Cuanto más dinero tienes, más dinero te llega. Sí, se puede. Es un activo, se convierte en un activo. Sería el efecto arrastre. Cuando compras acciones de algo y empiezan a subir, pues se vuelve atractivo. Pues exactamente igual. Y entonces, si un hombre está rodeado de mujeres, como en un videoclip, eso ya de por sí diríamos que muestra estatus, pero además de mostrar estatus, muestra lo que me estás comentando, que ha pasado el filtro de otras muchas mujeres, con lo cual se unen diferentes factores para considerar a ese hombre como atractivo. Ha creado estatus, está proyectando estatus. Algo tiene ese hombre que, si tantas mujeres se sienten atraídas por él, algo tendrá, aunque sea feo. Pero es feo, pero tiene estatus, algo tiene. Entonces ya genera curiosidad, ya genera atracción. Me parece interesante por un factor, porque si se piensa detenidamente, lo que puede provocar es que no solo el estatus haga que un hombre pueda conseguir más parejas, sino que a la vez tener más parejas da estatus, porque es un signo de estatus. Entonces, si alguien está visto rodeado de mujeres, se asume que es alguien importante o alguien rico. No sé si me explico, pero la relación tiene que ser bidireccional. Sí, también, claro. También, en cambio, lo que comentabas, claro, en las mujeres es lo contrario. Una mujer con muchas parejas no resulta atractivo para el hombre para una relación a largo plazo. Quizás antes lo has comentado, la razón evolutiva es que para el hombre esa inversión energética que tendría que hacer a la hora de tener unos hijos no tendría la seguridad de que esos hijos fueran suyas. ¿Y qué hay de la edad? Porque los hombres, bueno, no es un secreto, todo el mundo lo sabe, tienden a ser ligeramente mayores en las relaciones. ¿Eso
se mantiene constante a lo largo de la vida de un hombre? ¿Qué es lo que desea a largo plazo? ¿Qué diferencial para él es el adecuado? Ya no solo el objetivo, sino el diferencial con la mujer con la que quiere tener una potencial relación. ¿En la edad de las mujeres se mantiene la misma? ¿La edad que le gustaría tener una relación? Por ejemplo, si tiene a los 25 años le gustan las de 23, a los 40 le gustan las de 38, a los 70 las de 65, o simplemente sigue teniendo un objetivo de 23 o a mitad en 38. ¿Cuál es el diferencial? ¿Cómo evoluciona ese diferencial de edad? Es que depende de la persona, depende de tu de tu formación, de tus valores, de tus principios, porque, a ver, ¿cómo lo digo? Si eres muy si estás muy involucionado, pues seguirás tirando a las mujeres de 20. Si vas creciendo como persona, pues esa edad irá subiendo contigo, porque esa mujer de 20 tendrá muy pocas cosas en común contigo a nivel intelectual. Claro que eso puede generar mucha inestabilidad en la pareja. Alguien que tiene 20 años quiere ir a una discoteca, incluso hace 500 años querría hacer cosas diferentes. Al final, la inestabilidad puede acabar siendo algo negativo para ambos. Incluso a nivel de energía, porque ya un hombre a partir de los 45, seguir el ritmo de una chica de 20, tengo mis... Vamos, no lo veo. ¿Y qué pasa con algo que es prácticamente un tabú a lo largo de la historia, muy castigado? ¿Qué pasa con la infidelidad? Bueno, es diferente entre hombres y mujeres. Nos molestan cosas diferentes en la infidelidad. Así como al hombre le molesta más la infidelidad física, a la mujer le molesta más la infidelidad emocional. Y esto tiene explicación evolutiva. Cuando una mujer piensa que su hombre le es infiel con otra mujer emocionalmente... podría acabar rompiendo la relación y dejar de ser el sustento de la familia, ¿no? Sí, en parte. Podría romper la relación y ella, si tiene descendencia, si tiene hijos y la está proveyendo, hablamos a nivel evolutivo, que nadie se confunda, pues entonces ese infidelidad emocional es mucho más grave para ella inconscientemente que la física, porque física es un momento. Pero si es emocional, quizás ese hombre se quiera hacer cargo de otros posibles hijos que haya tenido con la otra mujer. En cambio, en el hombre, la infidelidad, que es peor la infidelidad física que la emocional. Si es física, puede que quede embarazada la mujer y él tenga que gastar energía en criar otros hijos que no son suyos. Y aparte que no puede nunca tener la seguridad, mientras, bueno, evidentemente hoy en día sí que se puede tener con pruebas, pero evolutivamente no ha sido así en la mayor parte de la historia del ser humano, mientras que una mujer siempre sabe si el hijo que ha tenido es suyo o no. Claro. De hecho, la luna de miel es una tradición tribal para que la pareja estuviera sola durante unas semanas y ningún otro hombre pudiera embarazar a la mujer. ¿Y qué hay de los típicos malotes? El típico carácter, digamos, antisistema o agresivo de un hombre que resulta atractivo. ¿Eso tiene algo de verdad? ¿Es un cliché? ¿Las mujeres se sienten atraídas por ese tipo de perfil? Realmente se habla de las mujeres les gustan los malotes, el chico malo, pero ¿qué es un chico malo realmente? ¿No? ¿Y qué es lo que lo hace atractivo para la mujer? Pues lo que atrae realmente a la mujer no es la maldad del chico. O sea, un maltratador, no, eso no le gusta a la mujer. A la mujer le atrae la actitud de valentía del malo, entre comillas, el liderazgo.
la seguridad en sí mismo. ¿Mm? Que esto podría tener también su explicación evolutiva, porque las hembras normalmente han rechazado siempre a los machos más dóciles, más miedosos, porque estos no pueden acaparar tantos recursos, ni protegerlas, ni a ellas, ni a su progenio. En cambio, el macho más valiente, el que tiene más liderazgo, normalmente también es el que siempre ha tenido mayor estatus en la manada, dentro de la manada. O sea, lo que les atrae es la falta de miedo, la actitud de valentía. ¿Y qué es el efecto Coolidge relacionado con la infidelidad? El efecto Coolidge, bueno, el nombre el efecto Coolidge viene de una anécdota que dice que el presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, y la señora Coolidge visitaron una granja del gobierno en Kentucky. Entonces, una vez allí, recorrieron las instalaciones por separado. Cuando la señora Coolidge pasó por delante de unas gallinas, le preguntó al guía: oiga, ¿con qué frecuencia los gallos llevan a cabo su faena? Refiriéndose al acto sexual. Y pues le respondió decenas de veces al día. La mujer se quedó impresionada, ¿no? Y le dijo: por favor, dígaselo al presidente. Entonces, cuando el presidente se enteró, se quedó alucinado, ¿no?, de la actuación del gallo. Entonces le preguntó al guía: ¿pero es siempre con la misma gallina? Y el guía le dijo: no, es con una diferente cada vez. Y el presidente le dijo: dígale eso a la señora Coolidge. Esta anécdota, ¿vale?, se ha estudiado se ha demostrado que en estudios con ratas es real este efecto. Se metían en una caja un macho con varias hembras, y entonces el macho comenzaba a parearse. El macho hasta que quedaba saciado y perdía el interés en ellas. Pero al introducir una nueva hembra en la caja, el macho reactivaba automáticamente, aunque estuviera reventado, el interés sexual para montar a las hembras. Y esto ocurre porque el circuito neuronal dopaminérgico del área del refuerzo del cerebro se activa con la presencia de un nuevo compañero sexual. Es como si fuera la tolerancia o la habituación a una droga. Cuando te vas acostumbrando a tu pareja, va disminuyendo esa excitación. Entonces, al cambiar de compañero sexual, pues aumenta esa dopamina en el cerebro. En el fondo, prácticamente debe estar relacionado de alguna forma con la infidelidad, ¿no? ¿Son igual de infieles los hombres y las mujeres? Los hombres más, pero bueno, los dos sienten infidelidad, pero pueden ser infieles, pero por lo que hablábamos los recursos energéticos, y también porque el hombre, por su testosterona y su propia fisiología, siempre tiene que, de una forma u otra, tiene que tener sexo. O bien sexo con otra persona o a través de la masturbación. ¿Y qué hay de esos movimientos tan recientes como pueden ser los incels, involuntary celibates, gente célibe involuntaria, o los MGTOW, podría traducirse como los hombres que siguen su propio camino, que rechazan tener una relación a largo plazo con las mujeres, o que se ven forzados a esa posición porque no encuentran una? Que hay algunos autores o incluso partes del feminismo que lo señalan como gente hasta cierto punto harta Peligrosa. o peligrosa. Sí. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo puedes explicar ese tipo de movimiento desde el punto de vista de la psicología? Pues, a ver, para mí es un movimiento, gracias a las redes sociales, un grupo de hombres inmaduros y que son misóginos, pero por despecho. Que bien por atractivo físico o falta de habilidades sociales, no encuentran la oportunidad para ser elegidos por una mujer, mantener relaciones sexuales. Y, claro, se deciden unirse en un grupo para denunciar su situación, pero
como son inmaduros, echan la culpa a las mujeres. Es que no tiene ninguna lógica. Es como no pueden conseguir su objeto de deseo, intentan destruirlo, ¿no? Una conducta inmadura, machista, donde ellos exigen el derecho a cópula, pero solo por el mero hecho de ser hombres. Y también sienten odio hacia los otros hombres, que sí que tienen acceso a las hembras, porque el sentimiento de inferioridad se amplifica cuando piensan en estos hombres, ¿no? En vez de pensar, voy a cuidar mi aspecto físico, voy a adelgazar para ser más atractivo, voy a ponerme cachas, voy a tratar de ser más empático o mejorar mis habilidades sociales, ¿no? No, las mujeres tienen que aceptarme tal y como soy. Pues bueno, inmadurez. Y redes sociales. En el fondo también es una muestra de aquellos que han sido excluidos del sistema. Igual que hay gente excluida económicamente, hay gente excluida románticamente. Víctor, muchísimas gracias. Dinos por favor dónde te pueden escuchar los oyentes o preguntarte lo que estimen oportuno. Pues me podéis encontrar en Psicología Ladrillazos, en iVoox, y también me podéis escribir en Twitter en @VitoSantanar. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias a todos los oyentes. Recordad, cada día tenemos un programa, 2 emisiones en Twitch a las 2 de la tarde, a la hora de comer, y a las 10:30. Un saludo y hasta el siguiente programa.